Perdón, chicos, es que nos anda sacando, pero ya para la próxima ya no sucede. Estamos trabajando en ello. Entonces, ya la próxima sesión ya sin interrupción, sin cortes. Entonces, a ver, ahorita me están uniendo la mayoría. Entonces, ya para aquí. Ya estamos, creo que todos. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Recordar, el piruvato entonces es la transformación de esta, esta molécula de glucosa. La molécula de glucosa, recordar, tiene 3 carbonos. Perdón, tiene 6 carbonos. A la mitad aproximadamente de esta cadena de reacciones de manera anaeróbica, es decir, en el citoplasma, se parte en dos, exactamente se parte a la mitad, es decir, ya moléculas de 3 carbonos. El piruvato es uno de los productos casi finales de esta vía energética anaeróbica, pero no es el final. El final sería ya la transformación a lactato. Pero el piruvato es elemento principal si es que se va a seguir transformando para la obtención de mayor cantidad de energía. Es decir, el piruvato puede entrar a la mitocondria, a la oxidación. Por eso es que es la vía aeróbica. O bien se puede transformar en lactato o bien en alcohol, en etanol, por ejemplo, de vía anaeróbica o por vía anaeróbica. ¿Ok? Entonces, continuamos. Veremos brevemente dos de las vías anaeróbicas más comunes y luego analizaremos la vía aeróbica. ¿Sí lo escuchan ahí, verdad, chicos? Sí, Ok, sí. continuamos. Que es la principal del metabolismo energético de la mayoría de las células y que, como su nombre lo indica, ocurre en presencia de oxígeno. En el video de hoy vamos a hablar sobre la glucólisis anaeróbica y aeróbica, la fermentación y la respiración. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Si no hay oxígeno en el medio, el ácido pirúvico puede convertirse en etanol, es decir, ácido etílico, o en uno de varios ácidos orgánicos diferentes, de los cuales el ácido láctico es el más común. Esta vía, en la que el aceptor final de electrones es un compuesto diferente del oxígeno, se denomina anaeróbica. El producto de la reacción depende del tipo de célula. Por ejemplo, las levaduras presentes en el ollejo de las uvas pueden crecer con oxígeno o sin él. Bien, chicos, creo que me sacó, pero ya ahí ya me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok, sí, sí me sacó, es que ya al final. Sí, Ah, ok, bueno, ¿en dónde nos quedamos? desde el inicio. Ah, ok. Ah, Sí, bueno, entonces estamos ahí, ¿no? En piruvato. Ok, entonces regresemos otra vez. A ver si ya no hay interrupciones. Perdón, esta sesión se está volviendo un tanto caótica. Varias vías. Una vía es aeróbica, con oxígeno, y las otras son anaeróbicas, sin oxígeno. Veremos brevemente dos de las vías anaeróbicas más comunes y luego analizaremos la vía aeróbica, que es la principal del metabolismo energético de la mayoría de las células y que, como su nombre lo indica, ocurre en presencia de oxígeno. En el video de hoy vamos a hablar sobre la glucólisis anaeróbica y aeróbica, la fermentación y la respiración. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Si no hay oxígeno en el medio, el ácido pirúvico puede convertirse en etanol, es decir, ácido etílico, o en uno de varios ácidos orgánicos diferentes, de los cuales el ácido láctico es el más común. Esta vía, en la que el aceptor final de electrones es un compuesto diferente del oxígeno, se denomina anaeróbica. El producto de la reacción depende del tipo de célula. Por ejemplo, las levaduras presentes en el ollejo de las uvas pueden crecer con oxígeno o sin él, es decir, son organismos anaerobios facultativos. Cuando los jugos azucarados de las uvas y de otras frutas se extraen y se almacenan en condiciones anaeróbicas, las levaduras transforman la glucosa en etanol y convierten el jugo de fruta en vino.
La formación de alcohol a partir de azúcar se llama fermentación alcohólica. Dada la importancia económica de la industria vitivinícola, la fermentación fue el primer proceso enzimático intensamente estudiado. De hecho, antes de que se conocieran sus efectos tan diversos, las enzimas se denominaban comúnmente fermentos. Vamos a ver cómo se pasa del ácido pirúvico al etanol en la fermentación alcohólica. En el primer paso se desprende dióxido de carbono. En el segundo se oxida NADH y se reduce el acetaldehído. La mayor parte de la energía química de la glucosa permanece en el alcohol, que es el producto final de la secuencia. Sin embargo, por medio de la regeneración del NAD+, estos pasos permiten que la glucólisis continúe, con su pequeño, pero en algunos casos vitalmente necesario rendimiento de ATP. Por otro lado, en la fermentación láctica se forma ácido láctico a partir del ácido pirúvico. Esta reacción se produce en varios tipos de microorganismos y en algunas células animales cuando el oxígeno es escaso o está ausente. Por ejemplo, ocurre en las células musculares de los vertebrados durante ejercicios intensos, como en una carrera. Cuando corremos rápido, aumentamos la frecuencia respiratoria y de este modo se incrementa el suministro de oxígeno. Pero incluso este incremento puede no ser suficiente para satisfacer los requerimientos inmediatos de las células musculares. Sin embargo, las células pueden continuar trabajando y acumular lo que se conoce como deuda de oxígeno. La glucólisis continúa con la utilización de la glucosa liberada por el glucógeno almacenado en el músculo, pero el ácido pirúvico resultante no entra en la vía aeróbica de la respiración, que veremos más adelante. En lugar de ello, se convierte en ácido láctico, que a medida que se acumula disminuye el pH del músculo y reduce la capacidad de las fibras musculares para contraerse. Así se produce la sensación de fatiga muscular. El ácido láctico se difunde en la sangre y es llevado al hígado. Posteriormente, cuando el oxígeno es más abundante como resultado de la inspiración y la expiración profundas que siguen al ejercicio intenso, y se reduce la demanda de ATP, el ácido láctico se resintetiza en ácido pirúvico, y de nuevo en glucosa o glucógeno. ¿Por qué el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico y luego vuelve a convertirse en ácido pirúvico? La función de la conversión inicial es simple. Usa NADH y regenera el NAD+, sin el cual la glucólisis no podría continuar. Aun cuando el proceso general parece ser un derroche en términos del consumo energético, la regeneración del NAD+ puede ser de importancia capital en la economía del organismo y marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando un animal sin aliento necesita una última recarga de ATP para escapar de un depredador o capturar una presa. El hecho de que la glucólisis no requiera oxígeno sugiere que la secuencia glucolítica evolucionó temprano, antes de que el oxígeno libre estuviese presente en la atmósfera. Es posible que los organismos unicelulares primitivos utilizaran la glucólisis o un proceso muy semejante para extraer energía de los compuestos orgánicos que absorbían del medio acuoso en el que vivían. Aunque la glucólisis anaeróbica solo genera 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa procesada, que es una fracción muy pequeña, alrededor del 5% del ATP que puede generarse por procesos aeróbicos, fue y sigue siendo adecuada para las necesidades de muchos organismos. Por otro lado, en presencia de oxígeno, cuando el aceptor final de electrones es el oxígeno molecular, el proceso se denomina respiración aeróbica. Cuando hay oxígeno disponible, la siguiente etapa de la degradación de la glucosa implica la oxidación progresiva del ácido pirúvico a dióxido de carbono y agua, proceso conocido como respiración. Acá vamos a hacer un paréntesis, ya que es importante entender que el término respiración tiene 2 significados en biología. Uno es la inspiración de oxígeno y la expiración de dióxido de carbono, o ventilación. El segundo significado de respiración es la oxidación de moléculas de alimento por parte de la célula con la utilización de oxígeno. Este proceso, la respiración celular, es el que nos interesa en este video. Como ya vimos en un video anterior, la respiración celular tiene lugar en 2 etapas, el ciclo de Krebs y el transporte terminal de electrones.
Aquí para no confundirnos, lo vamos a manejar igual. Ciclo de Krebs se une a este nuevo ciclo o ciclo de transformación de electrones, ciclo transportador de electrones, para que no nos confundamos. Recordar que se compone de estas dos vías, pero al final se logra la producción de moléculas de ATP en 36 moléculas. ¿Ok? En las células eucariotas, estas reacciones se desarrollan dentro de las mitocondrias. Las mitocondrias están rodeadas por dos membranas. La externa es una membrana lisa y la interna tiene pliegues llamados crestas. Dentro del compartimiento interno de la mitocondria, en contacto con la superficie interna de las crestas, hay una solución densa, la matriz mitocondrial, que contiene enzimas, coenzimas, agua, fosfatos y otras moléculas implicadas en la respiración. La membrana externa es permeable a la mayoría de las moléculas pequeñas, pero la interna solo permite el pasaje a través de canales o transportadores proteicos especializados de ciertas moléculas, como el ácido pirúvico y el ATP. Más adelante vemos que esta permeabilidad selectiva de la membrana interna es fundamental en la capacidad de las mitocondrias para aprovechar la energía de la respiración para producir ATP. Algunas de las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran en solución en la matriz. Otras, junto con otros componentes que participan en la cadena de transporte de electrones, se encuentran en las membranas de las crestas. En las mitocondrias, el ácido pirúvico derivado de la glucólisis se oxida a dióxido de carbono y agua, y de esta manera se completa la degradación de la molécula de glucosa. El 95% del ATP generado por las células eucariotas se produce en las mitocondrias. Una gran cantidad de organismos procariotas respiran aeróbicamente, pero como carecen de mitocondrias, estos procesos se llevan a cabo en pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática que generan un microentorno capaz de desarrollar la misma función que las mitocondrias de los eucariotas. Volviendo a las células eucariotas, el ácido pirúvico primero debe oxidarse en un paso intermedio. El ácido pirúvico citoplasmático producido por la glucólisis es transportado en forma selectiva hacia la matriz mitocondrial. Antes de ingresar en el ciclo de Krebs, la molécula de 3 carbonos del ácido pirúvico se oxida al grupo acetilo de 2 carbonos, que se combina con la coenzima A formando acetil-CoA. La oxidación de la molécula de ácido pirúvico está acoplada a la reducción de NAD+. La acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs. La molécula de glucosa original ahora se ha oxidado a 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 grupos acetilo, y además se han formado 4 moléculas de NADH, 2 en la glucólisis y 2 en la oxidación del ácido pirúvico. Cada grupo acetilo es aceptado momentáneamente por un compuesto conocido como coenzima A. Como muchas otras coenzimas, la coenzima A es una molécula grande, parte de la cual es un nucleótido y la otra una vitamina. La combinación del grupo acetilo y la coenzima A se denomina acetil-CoA. La formación de acetil-CoA es el nexo entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. Esta secuencia de reacciones se produce dentro de un complejo multienzimático que veremos en los próximos videos. Ok, hasta ahí, chicos. Yo sé que a lo mejor son muchos de los nombres ahorita, pero es nada más recordar lo que ya han estado viendo en los otros periodos, en los otros cuatrimestres, que es recordar precisamente la utilización de estas fuentes energéticas y de qué manera se puede eficientar y sobre todo de qué manera se puede utilizar de la mejor manera como principal sustrato energético. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, bien, mucha información, profe, pero bien. Ok, ¿los demás bien? Parece que sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, con eso. Vamos, es ganancia. Ok, entonces con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. Ya tienen sus actividades en plataforma. La primera actividad es esta semana. La siguiente semana, donde no nos vamos a ver, también tienen ya otra segunda actividad. Entonces, lean los documentos, vean los videos,
traté de no de incluir videos muy largos, que sean más cortos, de fácil comprensión, para que también ustedes se les pueda facilitar y hagan la actividad que se les solicita. ¿Ok? La próxima sesión vamos a terminar de ver algunas, sobre todo la parte más práctica de estos sustratos energéticos, y ya vamos a entrar con temas de física, cuestiones de movimiento rectilíneo, movimiento angular, las ecuaciones que se utilizan para eso, los cálculos, algunos ejercicios vamos a hacer. ¿Ok? Para que utilicen de preferencia calculadora. El celular a veces da resultados que son más redondeados y en cuanto a las cifras, y eso puede causar algunas imprecisiones en los resultados. Entonces, si tienen calculadora, bueno, las van a desempolvar o utilizar nuevamente para hacer los ejercicios que vamos a hacer durante las sesiones. ¿Ok? Profe, yo tengo una Sí, duda. profe. Dim. En respecto a la tarea 1 de enzimas, Ajá. dice que hay que diseñar la ruta metabólica. Sí. Pero ¿a qué se refiere con diseñar la ruta El metabólica? diseño es, haz de cuenta que es como un mapa mental o mapa conceptual en el cual toda una cadena de reacciones, vas a poner la glucólisis, así como vimos cómo se iba transformando cada uno de los elementos del ciclo de Krebs. Ajá. Pones el nombre del compuesto del sustrato con una flechita del siguiente, y en medio, a la mitad de la flecha de la dirección del sentido, pones el nombre del enzima. Entonces Ah, es ok. como ruta, ¿no? Una ruta Como un ciclo, una ruta crítica, algo así, ¿no? Entonces, de esa manera vas a como ir diseñando. jerarquías. Perdón, Es como un mapa como de jerarquías, ándale, más o más o menos. menos así, pero mencionando la importancia de esa enzima, ¿no? Ah, ok, perfecto. Ujú. Sí, de esa Sí, manera. gracias. ¿Ok? Bueno, para eso obviamente tienen que leer el documento que les subimos. Si tienen alguna duda o quieren algún otro tipo de material que les pueda ayudar, avísenme y se lo subimos a la plataforma. Ok, bueno. Sí, Pues con profe, esto, gracias. ok, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos en 15 días ya con la nueva liga. Espero ya no tener interrupciones con respecto a esto. Para tenerlo, yo les subo la presentación, y me parece que faltó un video que vimos hoy. También se lo subo para que lo tengan. Ok, bueno. Sí, Ok, profe. profesor, gracias. Sí, Cuídense profe, mucho. Gracias. gracias. Buen Bonita día. tarde. Hasta luego. Hasta luego.